E. coli es uno de los microorganismos más representativos de las enterobacterias. Se caracteriza por ser un bacilo gram negativo con un tamaño intermedio de entre 0.3 a 1 por 1 a 6 zonas. Son sensibles al calor, no producen esporas, son móviles con flagelos perítricos, es decir, tienen flagelos en toda su superficie, y en condiciones normales, E. coli habita en el tubo digestivo en grandes cantidades y puede comportarse como patógenos oportunistas cuando los intestinos se perforan y las bacterias acceden a la cavidad peritoneal. En cuanto a su estructura, su pared celular está compuesta por un lipopolisacárido termoestable, el cual a su vez está constituido por 3 elementos principales: un polisacárido O somático, que es el más externo, un polisacárido central, el cual es compartido por todas las enterobacterias, y un lípido A. También cuenta con antígenos que ayudan a la clasificación epidemiológica de las enterobacterias: un antígeno K que se encuentra en la cápsula, un antígeno O y un antígeno H, que se refiere a las proteínas flagelares termolábiles. Otra de sus características es que son bacterias fermentadoras, principalmente de glucosa y lactato. También reducen nitratos a nitritos. Son catalasa positivos y oxidasa negativos, además de que crecen en medios no selectivos como agar sangre y selectivos como por ejemplo el agar MacConkey. Y son anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer de forma aerobia o anaerobia. Patogenia y virulencia. Existen 5 tipos de E. coli. El primero es E. coli enterotoxigénica. Su mecanismo patógeno consiste en que primero la bacteria se va a unir al epitelio mediante proteínas de superficie bacteriana, llamados factores de colonización Fc, y estos elaboran a su vez 2 enterotoxinas. Los genes para estos 2 factores se codifican en un plásmido transmisible. La primera enterotoxina que elabora es la termostable, y esta a su vez se subdivide en 2 tipos principales: STA, que es la principal y la responsable de casos graves. Esta provoca un aumento de guanosina monofosfato cíclico, que a su vez estimula la hipersecreción de líquidos y la inhibición de la absorción de estos, provocando así una diarrea acuosa o también llamada diarrea del viajero. El segundo subtipo es la STB, que estimula la salida de bicarbonato y puede llegar a causar una acidosis metabólica. La segunda enterotoxina es la termolábil y también se subdivide en 2 tipos: LT1 y LT2. La LT1 es semejante a la toxina del cólera y tiene una subunidad A y 5 subunidades B, y la LT2 es rara en el ser humano. El segundo tipo de E. coli es la enteropatógena. Esta posee un grupo de genes de virulencia localizados en islotes de patogenicidad llamado locus de borramiento o eliminación de enterocitos. Y el mecanismo de patogenicidad consiste en la adhesión bacteriana a células epiteliales del intestino delgado y en la destrucción de microvellosidades. Después, ocurre la formación de microcolonias en la superficie de células epiteliales, mediada por genes formadores de haces codificados por plásmidos. Luego, hay una secreción activa de proteínas hacia el interior de células epiteliales. Posteriormente, un receptor de intimina translocation se va a insertar en la membrana de la célula epitelial y va a actuar como un receptor de una adhesina de la membrana externa bacteriana, que es la intimina. Después ocurre una pérdida de integridad de la superficie celular y con ello la muerte celular. E. coli enteroagregativa. Esta se autoaglutina en una disposición en pilas de ladrillos sobre el epitelio del intestino delgado y luego se forma una biopelícula, la cual se encarga de producir enterotoxinas y citotoxinas. Además, protege de mecanismos inmunológicos. Causa una diarrea persistente, ya que tras la adhesión al epitelio se estimula la secreción de citocinas, además de que hay un reclutamiento de neutrófilos y progresión a diarrea inflamatoria. E. coli productora de toxina Shiga. Esta se divide en 2 tipos: E. coli productora de verotoxina, la cual no es muy frecuente en el humano, y la E. coli enterohemorrágica,
en la que el serotipo más frecuente es 0157H7. Esta, a su vez, produce dos toxinas, toxina Shiga 1, la cual es idéntica a la toxina Shiga producida por Shigella dysenteriae, y la toxina Shiga 2, con una hemoglobina del 60%. Ambas poseen una subunidad A y 5 subunidades B. La subunidad A se une a un glucolípido de la célula del hospedador, que es el GB3. Después de la internalización de subunidad A, la toxina se escinde en dos moléculas, un fragmento A1 y un fragmento A2. El fragmento A1 es el que se encarga de interrumpir la síntesis de proteínas. El último tipo de E. coli es la enteroinvasiva, en la que los genes son transportados en un plásmido y se encarga de mediar la invasión del epitelio. Después, las bacterias lisan las vacuolas fagocíticas y se replican en el citoplasma celular. El movimiento en el citoplasma y en células epiteliales adyacentes está regulado por la formación de colas de actina, y esto a su vez puede dar lugar a una ulceración colónica. La Escherichia coli es una bacteria de distribución mundial y la causa del 45% de las bacteriemias por enterobacterias, siendo la más frecuente e importante de este género. Forma parte de la microbiota normal del intestino, sin embargo, se comporta como un patógeno oportunista. Incluso es responsable del 80% de las infecciones del tracto urinario. El cocinar bien la carne y el manejo higiénico y adecuado de los alimentos y el agua reduce el riesgo de padecer alguna de las manifestaciones clínicas por Escherichia coli. Los 5 grupos patógenos de la bacteria producen gastroenteritis. Sin embargo, la enterotoxigénica, la enteropatógena y la enteroagregativa afectan específicamente al intestino delgado. Por otra parte, la E. coli productora de toxina Shiga y la enteroinvasiva afectan al intestino grueso. La E. coli enterotoxigénica afecta a mayores de 5 años de edad, causa la conocida diarrea del viajero, que consta de una diarrea secretora acuosa de duración de 3 a 5 días aproximadamente, con dolor cólico abdominal, calambres y a veces náuseas y vómito. Es la causa más frecuente de gastroenteritis bacteriana. Se da por el consumo de aguas o alimentos contaminados de heces. En cuanto a la enteroagregativa, se puede dar en todas las edades. Está asociada a diarrea crónica y el retraso del crecimiento de los niños. También es una diarrea acuosa persistente con vómitos, deshidratación, dolor abdominal y fiebre leve. E. coli enteropatógena afecta a lactantes o niños menores de 2 años. Esta inicia por la destrucción de las microvellosidades. Causa la diarrea infantil secretora, acuosa, a veces persistente, con vómitos y fiebre. Esta puede evolucionar a la E. coli enterohemorrágica. La E. coli productora de toxina Shiga o enterohemorrágica afecta a todas las edades. Su identificación se basa en la detección de la toxina Shiga, ya sea 1 o 2. Inicia con una diarrea acuosa seguida de una muy sanguinolenta, con calambres abdominales, con o sin febrícula. Su subtipo 0157H7 presenta mayor virulencia, produciendo colitis hemorrágica y síndrome hemolítico urémico. En este tipo de Escherichia, aparte de la transmisión por alimentos contaminados, también se da aquella de persona a persona. E. coli enteroinvasiva, siendo el 5º grupo patógeno, es la cepa más infrecuente. Afecta a todas las edades, produciendo una diarrea acuosa. Sin embargo, pocas veces presenta fiebre, espasmos abdominales o leucocitos en heces. Sin embargo, puede progresar a disentería. Escherichia coli también está asociada a infecciones extrahospitalarias, tales como septicemia, bacteriemia, meningitis neonatal e infecciones urinarias e intraabdominales. Diagnóstico. En la Escherichia coli enterotoxigénica, ya que la mayoría de los brotes están causados por cepas de enterotoxinas termoestables o EST, se dispone de 2 inmunoanálisis comerciales para la detección de EST en muestras clínicas, que se utilizan los análisis por PCR, y en los cultivos, que es más comúnmente utilizado el agar McConkey. En el Escherichia coli enteropatógena se han desarrollado sondas y pruebas de amplificación para los pili formadores de haces codificados por plásmidos y para los genes diana en el islote de patogenicidad
del locus de borramiento, eliminación del enterocito. Para el diagnóstico de Escherichia coli enteroagregativa, se han desarrollado sondas de ADN y pruebas de amplificación para el plásmido conservado. En Escherichia coli productor de la toxina Shiga, hay un cribado de O157H7 con agar McConkey con sorbitol. También hay confirmación por serotipado o enzimoinmunoanálisis con ELISA o aglutinación por látex. Para el diagnóstico de Escherichia coli enteroinvasiva, se cuenta con la prueba de Sereny, el ensayo de placa en células ELA, sondas y pruebas de amplificación para los genes reguladores de la invasión que no discriminan entre Escherichia coli enteroinvasiva y Shigella. Otros medios diagnósticos pueden ser la prueba de heces fecales, el agar azul de metileno eosina, que en la Escherichia coli produce un color verde metálico por la fermentación de lactosa. El triple sugar iron se ve amarillo si es positivo, este produce gas y no produce H2S. En el PCR se detectan genes de virulencia. Punto para Escherichia coli. La mayoría de los pacientes se recupera sin uso de antibióticos en aproximadamente 10 días. También pueden ser utilizados la diálisis y transfusiones de sangre. La ampicilina, neomicina y triple sulfa son efectivos contra la meningitis causada por esta bacteria. La fosfomicina es un antimicrobiano que ha demostrado también su efectividad sobre la Escherichia coli. Algunos métodos de prevención de la Escherichia coli podrían ser el lavado adecuado de las manos, la buena cocción de la carne, lavado de los alimentos, no consumir lácteos sin pasteurizar, el lavado de los utensilios de cocina y mantenerse bien hidratado.